Buenos días. En este vídeo vamos a ver cómo a partir de unos datos y la tabla de distribución de frecuencias podemos hallar los principales estadísticos descriptivos para luego poder resumir la información que contienen los datos. La forma más sencilla es mediante el menú Datos, eligiendo Análisis de datos, que es un plugin que hay que instalar previamente. En Análisis de datos seleccionamos Estadística descriptiva, le damos a Aceptar y elegimos en rango de entrada dónde están los datos. Decimos, bueno, pues los datos son el número de líneas telefónicas que tiene cada familia. Están en una columna los datos. Hay rótulo en la primera fila porque he seleccionado también el dato en el que venía el nombre. Y quiero que la salida a la tabla que obtengamos me la coloque, cerca de la tabla de distribución para que podamos ver los valores que hemos obtenido. Vamos a decirle que ponga la tabla aquí. Vale. Tenemos que seleccionar también qué es lo que queremos que nos dé. Y como vamos a hallar los estadísticos descriptivos básicos, elegimos el resumen de estadísticas. Le damos a aceptar. Y obtenemos una tabla con las principales medidas de estadística descriptiva. La media, que es una medida de posición, la mediana y la moda, que también son medidas de posición. Luego tenemos medidas de dispersión, como la varianza y la desviación típica. El rango también es una medida de dispersión, que es simplemente el máximo menos el mínimo. Y luego tenemos también medidas de forma, como serían el coeficiente de asimetría y la kurtosis. ¿Vale? En este vídeo, para que sea más breve, no nos vamos a poner a interpretar cada uno de los valores, pero tened en cuenta que la kurtosis es negativa, por tanto la distribución sería platicúrtica, tendría menos apuntamiento que una distribución normal. El coeficiente de asimetría está muy cercano a 0, así que prácticamente simétrica, aunque bueno, habría que hacer algún contraste para ver si es suficientemente cercano a 0 o no. La mediana es el valor que deja el 50% de datos por debajo o por encima suyo, así que podemos decir que el 50% de las familias tiene 3 o menos líneas telefónicas y el 50% restante tienen 3 o más. La moda es el valor que más veces aparece en la distribución. Lo podemos ver también en la tabla de distribución de frecuencias. 2, tener un número 2 de líneas telefónicas, lo tienen 100 familias, ¿vale? Que es el número más grande dentro de las frecuencias absolutas, con lo cual la moda es 2. Y la media es la medida de posición central más importante. Nos está diciendo que si todo el mundo tuviera un número de líneas telefónicas igual a 30,18, la suma sería la misma. ¿Vale? Si sumamos todos los datos, ahora nos ha salido 1319, teniendo algunas familias una línea telefónica, otras 2, otras 3, otras 4, otras 5, pero si todas tuvieran 3,018, la suma sería la misma. Por tanto, podemos decir que ese es el valor central. ¿Vale? Bueno, supongamos que no tenemos el menú de análisis de datos y lo tenemos que hacer manualmente. Bueno, pues vamos a ver las principales medidas, cómo las podríamos calcular. Vale. Excel tiene bastantes fórmulas para poder hallar las principales medias. La media aritmética, que es la que nos daba el análisis de datos, se calcula con la fórmula promedio. Y le damos todos los datos, marcamos todos los datos una vez más, obviamente sin el número, sin el título, solo los números. Hasta aquí. ¿Vale? Nos tiene que dar el mismo número, podéis comprobarlo, ¿vale? Vale. Además podemos hallar otras medias que estos estadísticos básicos no nos han dado, como por ejemplo la media geométrica, que esta es cuál es el valor para que el producto de todos los datos salga igual, y la fórmula es media.geom
Marcamos todos los datos una vez más. Suele salir un valor más pequeñito porque ahora estamos hablando de un producto, no de una suma. La media armónica, que se utiliza sobre todo cuando hay muchos valores extremos o outliers, porque al hacer las inversas está disminuyendo el efecto que nos causan esos valores, excepto si tenemos valores muy chiquitines, porque ya sabéis que cuando dividimos por un valor cercano a 0 nos sale un número muy grande. Y entonces la media armónica nos daría problemas. La fórmula para la media armónica es media.armo. También volvemos a elegir todos los datos y hallamos la media armónica. Muy bien. ¿Qué más podemos hallar? Pues podemos hallar la mediana con la fórmula mediana. También de todos los datos. ¿Vale? Podemos hallar la moda. La moda, cuando hay más de una, nos va a dar el número que más veces se repite, el número más pequeño que más veces se repite. Nos da una de ellas, ¿vale? Ya sabéis que cuando hay varias modas es difícil de interpretar este valor. Vale. La mediana y la moda además las podríamos hallar con la tabla de distribución de frecuencias. La moda simplemente mirando cuál es el valor más grande entre estos números. El número más grande es 100, por tanto la moda es 2. Y para la mediana lo que haríamos es mirar las frecuencias acumuladas, las relativas. En la frecuencia relativa acumulada vemos cuando en qué valor hemos llegado al 50%. ¿Vale? Para ver eso elegimos el número que sea, el primero que sea más alto que 50%, en este caso 59,04. Y por tanto la mediana es 3. ¿Vale? Podemos saber que uno de los treses que hay 76 treses, está justo en el 50%, porque los treses van desde 41,65 hasta 59. Vale. Vamos a calcular ahora la desviación típica. Para calcular la desviación típica, la fórmula es y aquí salen varias. ¿Veis? Sale una que pone punto M y otra que pone punto P. P es cuando tenemos los datos de la población, es decir, todos los datos que queremos analizar, o cuando estamos haciendo simplemente un análisis de estadística descriptiva y no queremos hacer inferencia estadística, que sería obtener conclusiones a partir de los datos. ¿Vale? En ese caso elegiremos P. La M es la desviación de una muestra. En vez de desviación poblacional es la desviación típica muestral y es la que se utiliza cuando queremos hacer inferencia estadística. La única diferencia con la fórmula de la desviación típica poblacional es que en vez de dividir entre el número de datos total, 437, aquí dividiría entre el número de datos menos 1, 436. Esto es porque es mejor estimador de cuando lo que tenemos es una muestra y queremos utilizarlo para estimar la desviación típica de la población, es mejor estimador el que simplemente dividimos entre n menos 1, que a veces se llama la cuasivarianza y luego la cuasidesviación típica. ¿Vale? En este caso, como se trata solo de hacer estadística descriptiva, vamos a hallar la desviación típica poblacional. Pero cuando lo hemos hecho con esta tabla, lo que nos ha calculado ha sido la desviación típica muestral. ¿Vale? Entonces ahora vais a ver que no coincide el dato. Hacemos la desviación típica poblacional de esto, que lo que está haciendo es hallar la varianza dividiendo entre n y luego hacer la raíz. ¿Vale? Y es dividiendo entre n. En cambio aquí está dividiendo entre n menos 1. ¿Vale? La que nos ha dado aquí. Para la varianza hacemos lo mismo. Varianza. Elegimos poblacional, ¿vale? Pero si eligiéramos S, sería la muestral. No lo han traducido, le han dejado S de sample. Vale, entonces elijo la poblacional y marco los datos. ¿Vale? La varianza no es más que la desviación típica no es más que la raíz de la varianza, ¿vale? Así que podríamos calcular primero la varianza y luego hacer la raíz. Vale. ¿Qué más podemos calcular? Ya hemos calculado las medidas más importantes de posición central, las de dispersión. Vamos a ver cómo se calcula la kurtosis y el coeficiente de asimetría, que serían las medidas de forma.
Y para calcular la kurtosis simplemente tenemos que utilizar la fórmula kurtosis y también marcamos los datos. Sale lo mismo y para el coeficiente de asimetría la fórmula es coeficiente de asimetría. Vale, aquí pasa lo mismo, ¿vale? Tenemos el poblacional y el muestral. Bueno, da un poco igual. Si utilizamos el de la población, lo que va a ocurrir es que no va a coincidir con el que nos ha hallado el sistema. Ahora, como lo que no queremos, no lo vamos a utilizar para nada más, solo para ver cómo es la distribución, nos sirve el poblacional tranquilamente. ¿Vale? Bueno, el mínimo y el máximo también se podrían hallar haciendo mínimo y máximo, podríamos hallar los percentiles y podríamos hacer todos los cálculos que viésemos convenientes. ¿Vale? Muchas gracias.